Hola, les habla Marlon Matus Aronson desde aprendemás.educalef.com. Continuando con el curso de Windows Server 2003, en esta ocasión vamos a ver el servicio de resolución de nombres NetBIOS con el servicio Wings. Un servicio de mucha importancia cuando nosotros tenemos equipos que pertenecen a nuestra red y que no necesariamente son equipos que tienen sistemas operativos como Windows XP o Windows Server 2003. Un servicio diseñado especialmente para equipos con Windows en versiones anteriores como Windows 98, Windows Millennium, Windows NT 4.0, entre otros. Generalmente en la familia de servidores Windows Server, el medio principal que se emplean en el caso de los equipos cliente para buscar y comunicarse con otros equipos de la red es fundamentalmente el protocolo de Internet o el protocolo IP. El protocolo IP es un protocolo que se encuentra dentro de la familia de protocolos TCP/IP, los cuales reúnen todas las características necesarias, en este caso para buscar la conectividad entre todos los equipos de la red. Además de esto, es importante recalcar que estos sistemas Windows Server 2003, toda su familia de servidores, ocupan la resolución de nombres DNS, Domain Name System, por lo cual hace que sea más efectiva la búsqueda. Sin embargo, es importante tomar en cuenta siempre que en las redes institucionales o empresariales siempre existen equipos de diversos sistemas operativos, diversas versiones de Windows, sobre todo con este asunto de las licencias, que nosotros ya sabemos que es una gran limitante, licencias caras de sistemas operativos Windows de versiones anteriores que tal vez algunas instituciones o empresas no han querido cambiar. En vista de esto, se hace necesario buscar una resolución de nombres acertada o apropiada para este tipo de equipos. Es ahí donde entra en función el servidor Wings, que es un servidor que puede resolver los nombres NetBIOS de equipos que tienen estas versiones de sistemas operativos. Estos equipos, como les decía, Windows 98, Windows NT, emplean NetBIOS para comunicarse. Algunas aplicaciones que se ejecutan inclusive en Windows Server pueden también utilizar nombres NetBIOS con dicho fin. El uso de nombres NetBIOS requiere un método para resolver en direcciones IP. Es vital, posiblemente algunos no le vean tanta importancia al servidor Wings, pero es vital que un administrador de sistemas conozca el Wings, sus características, la forma en que puede trabajar y ayudar a clientes con versiones antiguas de Windows. Es más, en una red no necesariamente tiene que existir un servidor DNS configurado. Si la red es una red un poco más sencilla, pues se puede trabajar la resolución de nombres con el servicio Wings y permite en este caso una configuración muy básica y muy acertada para una red institucional. Para poder profundizar un poco más en lo que es el servidor Wings, primeramente es necesario que vamos a tener que analizar qué cosa es NetBIOS. NetBIOS es el acrónimo de Network Based Input Output System, sistema básico de redes de entradas y salidas. Como dice acá, es en sentido estricto una especificación interfaz para acceso de servicios de red. Es decir, que NetBIOS
en este caso fue lo que se creó a nivel de software para permitir la conectividad de equipos basados en estos sistemas Windows, desde Windows 95, Windows 98 y las diferentes versiones de Windows NT. Con esto se logra establecer la comunicación entre equipos a nivel de software y no a nivel de hardware como se hacía al inicio. Por eso es un sistema de archivos el cual permite, porque en realidad toda la configuración se guarda en archivos, que permite una resolución fácil y sencilla, haciendo uso del nombre de los equipos. En otras palabras, podríamos decir que cuando hablamos de NetBIOS y resolución de nombre de NetBIOS, nos estamos refiriendo específicamente a realizar la conversión de nombres específicamente con el nombre que tienen las máquinas. Estos nombres se guardan en una base de datos y a la par del nombre existe una dirección IP, que es lo que permite en este caso la resolución. Por lo tanto, podemos ver que es un sistema más sencillo que el DNS de resolución de nombres. Este permite, como dice aquí, hablar con la red. El objetivo inicial fue eso. Su intención es conseguir aislar los programas de aplicación de cualquier tipo de dependencia del hardware. Es decir, apartar el hardware específicamente de la comunicación y dejar al software la comunicación entre los equipos que pertenecen a la red. Generalmente este servicio NetBIOS era utilizado en sistemas operativos Windows 98 y Windows NT en cualquiera de sus versiones. Puede ser la versión Workstation o inclusive la versión para servidores. Cuando hablamos entonces de NetBIOS, nos estamos refiriendo específicamente a los nombres de los equipos de la red. Basado en el concepto de NetBIOS, entonces podemos ya decir qué cosa es Wings. Wings es un servicio de software que asigna dinámicamente direcciones IP a nombres NetBIOS, los cuales pueden ser el nombre de un equipo o el de un servicio. El servicio Wings resuelve los nombres NetBIOS, con lo que se reduce el tráfico de difusión y se permite a los clientes resolver los nombres NetBIOS de equipos que se encuentran en segmentos de red diferentes. Es importante saber de que en una red pueden coexistir un servidor DNS y un servidor Wings, los cuales pues cada quien tiene su tarea específica. Recordemos que las versiones de Windows desde Windows 2000 en adelante utilizan la resolución de nombres DNS. En cambio, los equipos anteriores a estos sistemas utilizan la resolución de nombres NetBIOS. Por lo tanto, se hace necesario la instalación de este servicio. Dentro de lo que es el servidor Wings, podemos encontrar varias partes esenciales. Aquí tenemos un diagrama de dos subredes en las cuales podemos analizar cuáles son las diferentes partes de lo que compone el servidor Wings. En primera instancia podemos ver el componente servidor Wings, que en este caso es el equipo que procesa las solicitudes de registro de nombre de los clientes Wings. Este servidor registra los nombres y las direcciones IP del cliente y responde a las consultas de nombres NetBIOS que envía el cliente. Es, por decir algo, el administrador que contiene una base de datos en donde se almacenan los nombres y las direcciones IP de cada uno de los equipos. Una vez que el cliente ha enviado las consultas NetBIOS, entonces el servidor a continuación
devuelve la dirección IP de un nombre consultado, si el nombre aparece en la base de datos del servidor. En otras palabras, el servidor almacena el nombre y la dirección IP de los equipos que deseen conectarse. El otro elemento importante es el cliente Wings. Sencillamente el cliente es el que hace la solicitud. Nosotros podemos configurar, y lo vamos a ver en los siguientes videotutoriales, podemos configurar estos equipos para que directamente utilicen el servidor Wings y puedan realizar su consulta. Por lo general vienen varios nombres NetBIOS que se deben registrar para utilizarlos con la red. Otro elemento importante dentro de lo que es el Wings, hablamos del proxy Wings, que es el agente proxy. Este equipo supervisa las difusiones de consultas de nombres y que responde para los nombres que no se encuentran en la subred local. El proxy, en este caso, se comunica con un servidor Wings para resolver nombres y a continuación guarda los nombres en la caché durante un periodo específico para el caso de querer resolver los nombres de los equipos que se encuentran en su subred. Finalmente, un elemento de gran importancia, la base de datos Wings que se encuentra en el servidor Wings, que almacena y también replica asignaciones entre nombres NetBIOS y direcciones IP de una red. Es decir, que la función de la base de datos no solamente almacenar los nombres y direcciones IP de los equipos, sino que también tiene la tarea, en este caso, de replicar a otros servidores las nuevas solicitudes de resolución de nombre, los nuevos equipos agregados a la red, entre otras tareas. Esos son los componentes más importantes del servidor Wings. Siempre cuando hacemos la configuración de Wings, cada uno de los nodos que hace uso de este servicio se le conoce como un nodo NetBIOS. Un tipo de nodo NetBIOS, como dice acá, es un método que utiliza un equipo para resolver nombres NetBIOS en direcciones IP. Según el sistema operativo que se tenga en las terminales de la red, así será el tipo de nodo que utiliza. Veamos cuáles son los nodos o los tipos de nodos que se pueden obtener en un servidor Wings. El primero, como vemos ahí, es el nodo B. Es importante conocer este asunto de los nodos debido a que si comprendemos el funcionamiento de estos diversos tipos de nodos, nos va a servir de mucha ayuda para configurar correctamente la solución de nombre Wings. Estos tipos de nodos NetBIOS permiten a los administradores configurar el orden y el método que utiliza un cliente al resolver nombres NetBIOS en direcciones IP. Por lo tanto, nos sirve de control. Nosotros con los nodos NetBIOS tenemos la posibilidad de controlar, en este caso, el orden en que se producen las resoluciones de nombres de los clientes de la red. Hablamos entonces del nodo B. El nodo B, también conocido como nodo de difusión o broadcast, utiliza difusiones en el registro y resolución de nombres. En una red de gran tamaño, las difusiones pueden aumentar la carga de la red. Además, en el caso de los routers, no suelen reenviar difusiones. Recordemos que el router es un dispositivo inteligente y no emite difusiones. Así que los equipos de la red local son los únicos que pueden responder. De tal forma que si nosotros configuramos un nodo
o configuramos el Wings para trabajar con nodo B, la resolución de nombres se hace solamente a lo interno de la red LAN. Veamos el otro tipo, por ejemplo, el nodo P. Esto es de igual a igual o peer-to-peer. Es en este caso el que utiliza el servidor de nombres NetBIOS, por ejemplo, Wings, para resolver ese tipo de nombres. El tipo de nodo de igual a igual o peer-to-peer, como dice acá, no utiliza difusiones, ya que consulta el servidor de nombres directamente, con lo que los equipos pueden resolver nombres NetBIOS a través de los enrutadores, algo que en los nodos B no lo pueden realizar. Así que si nosotros tenemos routers en nuestras redes y queremos instalar un servicio Wings, entonces lo ideal sería un nodo P para poder tener una resolución correcta y evitar las difusiones. Al no haber difusiones, los routers en este caso nos dejan pasar la resolución de nombres de equipos de redes o subredes. Además de esto, requiere que todos los equipos tengan configurados la dirección IP del servidor de nombres NetBIOS, que ya dentro de poco vamos a ver. Si el servidor de nombres NetBIOS no funciona, los equipos tampoco se podrán comunicar. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un nodo P, eso indica de que es obligatorio que el servidor de nombres esté encendido para que pueda haber comunicación entre los usuarios de la red. El nodo M es un nodo mixto, de ahí su nombre. Este combina, como dice acá, los dos tipos de nodos, nodos B y P, pero en realidad funcionan de manera predeterminada como un nodo B. Si el nodo mixto, en este caso, no puede resolver un nombre mediante difusión, entonces utiliza el servidor de nombres NetBIOS del nodo P. En otras palabras, el nodo detecta el tipo de red por el cual está trabajando y si existen routers y si hay difusión y la red a la cual se quiere comunicar es una red interna, local, entonces puede trabajar como un nodo B. Pero si él detecta que hay routers y hay subredes y no se trabaja con difusión, entonces el nodo puede convertirse en un nodo B. Finalmente, el último nodo es el nodo H de híbrido. Este combina el nodo P y el nodo B. Pero, a diferencia del nodo M, este funciona de forma predeterminada el nodo P. Si el nodo H no puede resolver el nombre mediante el servidor de nombres NetBIOS, entonces utiliza una difusión como una actividad secundaria. A mi criterio, pues yo considero que aquí no hay un nodo que sea mejor o sea peor. Sencillamente es cada estación define qué tipo de nodo es según las características que se encuentran en la red. Ya pronto veremos cómo podemos saber qué tipo de nodo es nuestro equipo. El mismo sistema operativo se encarga, según los dispositivos que están conectados en nuestras redes, definir qué tipo de nodo es para cada estación de trabajo. Si queremos ver el tipo de nodo que utiliza nuestro equipo, sencillamente tenemos que utilizar el comando ipconfig-all, que ya lo hemos utilizado en videotutoriales anteriores. ¿Cómo registra y libera un cliente Wings los nombres BIOS? Cuando nosotros realizamos la resolución de nombres, tenemos algunas operaciones básicas que se pueden realizar. En primera instancia, el registro de nombres es el proceso que realiza el cliente Wings, donde solicita y recibe el nombre
o el uso de un nombre NetBIOS para los servicios que pone a disposición en la red. La solicitud puede ser de un nombre único, exclusivo, o un nombre de grupo compartido. O sea que el servidor Wings trabaja también tanto con el nombre de los equipos como los nombres de los grupos de trabajo que se encuentran en la red. En este caso, el cliente Wings envía una solicitud de registro, se registra su nombre en la base de datos y el servidor Wings regresa o devuelve un mensaje de registro con el valor de TTL. Recordemos que TTL es Time to Live o el tiempo de vida, que este indica cuándo caduca el registro si no existe una renovación. El otro proceso que realiza es la liberación de nombre, que es el proceso por el cual el cliente Wings solicita y recibe la eliminación de un registro de nombres. O sea que también el registro puede definir, eliminar su registro en la base de datos Wings. Cada componente cliente debe registrar su nombre y los servicios que pone a disposición en la base de datos Wings. Luego de esto, el cliente puede consultar el nombre para encontrar y establecer comunicación con otros equipos registrados en la base de datos. Aquí miremos entonces el proceso de registro de nombres Wings. Al inicio, pues cada vez que se inicia un servicio registrado, un equipo cliente Wings envía una solicitud de registro de nombres directamente al servidor Wings, tal como lo vemos aquí, y el nombre queda registrado en la base de datos. Luego el servidor Wings busca en su base de datos para comprobar si el nombre existe. Si no existe, se acepta como un nuevo registro y se envía una respuesta positiva al cliente Wings. Si el nombre existe, se devuelve una respuesta negativa y el equipo cliente informa que hay un nombre duplicado en la red, en el caso de equipos que tengan el mismo nombre. Para el proceso de renovación, porque también al igual que el servidor DNS, el servidor Wings tiene un tiempo de caducidad. Como los registros de nombre Wings son temporales, los clientes deben renovar periódicamente sus registros. La primera vez que un equipo cliente se registra en el servidor Wings, este envía un mensaje, como lo vemos acá, con un valor de periodo de vida o TTL, para indicar en este caso cuándo caduca el registro al cliente y cuándo es necesario renovarlo. Si la renovación no está prevista para este momento, entonces el registro del nombre caduca en el servidor Wings y la entrada del nombre se quita finalmente de la base de datos. Sin embargo, pues las entradas de los nombres no caducan y por lo tanto no es necesario renovarla en la base de datos. El intervalo de renovación de nombres es más o menos entre un periodo de 6 días. El servidor Wings se configura predeterminadamente para que haya una renovación cada 6 días. En la mayor parte de los clientes Wings, la renovación se produce cada 3, porque intentan renovar su registro en cuanto ha transcurrido la mitad del valor del periodo de vida, tal y como lo hacían los servidores DNS. El proceso de renovación de nombres, en este caso vamos a ver cuando ya el cliente desea eliminar o ya no quiere pertenecer a la base de datos, entonces el cliente manda una solicitud de liberación, como lo vemos aquí. Cuando ya el cliente no necesita el nombre, entonces emite la solicitud de liberación. Por ejemplo, cuando el equipo se apaga, siempre se envía una solicitud de liberación al servidor Wings. Si el servidor Wings encuentra el nombre y la dirección IP del equipo que está solicitando liberación, el nombre se marca entonces como liberado. El servidor Wings devuelve el mensaje de confirmación de liberación de Wings.
Si la dirección IP del cliente que solicitó la liberación del nombre no coincide con la registrada en la base de datos, el servidor envía una respuesta negativa al cliente. Porque puede ser que se esté emitiendo una resolución de nombres, un equipo que tiene un nombre y una dirección IP diferente en la base de datos, pues esto no es permitido. Si un equipo cliente se bloquea o no se cierra de la manera adecuada y como resultado el registro del nombre no se libera, el nombre permanece en la base de datos. Esto se da en el caso, por ejemplo, en que hay un corte energético y los equipos se apagan, por ejemplo, de forma incorrecta. Entonces, el nombre no se libera y el nombre permanece en la base de datos hasta que caduque y hasta que un administrador se encargue de eliminarlo mediante el proceso de borrado de registros obsoletos o sencillamente que elimine el registro manualmente. Eso es un inconveniente del servidor Wings, porque sencillamente un equipo se puede apagar deliberadamente o por algún corte energético y siempre el registro Wings queda ahí. Entonces el administrador tiene que estar muy atento a este tipo de situaciones para poder determinar si los registros que están almacenados en el servidor son, en este caso, registros que son, basura, o si en realidad son registros adecuados de equipos que solicitan este servicio. El problema de la resolución de nombres con Wings se da cuando varios equipos solicitan una resolución de nombres. A esto se le conoce como el manejo de ráfagas. Y el manejo de ráfagas es la respuesta de un servidor Wings a un gran número de clientes Wings que intentan registrar simultáneamente sus nombres locales. Todos ellos quieren emitir una resolución de nombres al servidor y el servidor tiene que buscar una solución. Y la solución se especifica aquí en el manejo de ráfagas. La función del manejo de ráfagas es responder a las solicitudes de manera superficial. O sea que cuando todos los equipos hacen una solicitud al servidor simultáneamente, el equipo tiene que dar una solicitud positiva, pero siempre de manera superficial. Así permite a cada cliente que comience a utilizar el nombre del servicio registrado. Luego, el servidor establece un periodo de vida breve para que el cliente Wings vuelva a registrar el nombre después de solo unos minutos. O sea que el registro no es completo. Si la carga sigue aumentando, entonces el manejo de ráfagas puede ampliar aún más el intervalo de retardo para distribuir la carga en el tiempo. El modo de ráfaga utiliza el tamaño de la cola de ráfagas como un valor de umbral. Este valor determina cuántas solicitudes de registros de nombres y actualización de nombres que envían los clientes pueden esperar en la cola de procesamiento antes de que comience el manejo en el modo ráfaga. Nosotros vamos a ver en videos tutoriales siguientes cómo podemos configurar ráfagas que manejan 300, 600 o más solicitudes. De forma predeterminada, cuando nosotros configuramos las ráfagas, el valor del umbral es de 500. El proceso de manejo funciona de la siguiente manera, ¿no? El servidor Wings inicia un manejo de ráfagas cada vez que el número de registros de cliente en la cola supera el umbral, el cual es un umbral de forma predeterminada de 500. Excedido este umbral, entonces el servidor Wings responde inmediatamente a las demás solicitudes del cliente con una respuesta positiva. Entonces esto no queda ahí y él hace un proceso de registro, hace una respuesta positiva a la demanda. Pero
con la salvedad, ¿verdad?, que la respuesta incluye un periodo de vida muy breve, más o menos de 5 a 10 minutos, lo que ayuda a regular la carga de registros de cliente y distribuir el procesamiento de solicitudes. Así, la velocidad de las actualizaciones se ralentiza para los nuevos clientes Wings y se regula la ráfaga del tráfico de clientes Wings. Por ejemplo, cuando después de una interrupción de energía eléctrica se restaura la energía, muchos usuarios inician sesión y registran sus nombres al mismo tiempo en la red. Eso crea un terrible tráfico en la red, sobre todo en el servicio Wings. Con el modo ráfaga, entonces, los servidores Wings pueden responder a todos los equipos que están solicitándolo, incluso antes de que realmente procesen y graben físicamente las actualizaciones en la base de datos. Es importante recalcar que cada cliente Wings puede registrar 3 nombres BIOS únicos, uno como Messenger, otro como Workstation y otro como Server. Si 400 clientes Wings se registran a la vez después de un corte energético, esto significaría, como son 400 clientes y 3 tipos de nombres, estaríamos hablando de 1200 solicitudes de registros de NetBIOS a un servidor Wings en una sola ráfaga. Por lo tanto, pues la configuración de las ráfagas es muy importante cuando tenemos entornos de red demasiado elevados, y esto va a permitir que el servicio trabaje de la manera más eficiente. Vamos a ver entonces cómo se produce la resolución de nombres en los servidores Wings. La resolución de nombres de cliente Wings es en realidad una extensión del mismo proceso de resolución de nombre empleado por todos los clientes que utilizan NetBIOS a través de TCP/IP para resolver consultas de nombres NetBIOS en la red. En la familia Windows Server 2003, Windows XP y Windows 2000, los clientes Wings utilizan las siguientes opciones para resolver los nombres una vez realizadas las consultas. Primeramente, el cliente Wings hace 3 intentos para conectar el servidor Wings, pero este no recibe respuesta. Bueno, si recibe respuesta, pues sencillamente la resolución se ha dado. Entonces, el cliente Wings establece el contacto con el primer servidor hasta 3 veces como máximo para poder resolver el nombre mediante Wings. Si el primer servidor no responde, que es como lo estamos viendo ahí en la lámina, entonces el cliente sigue intentando comunicar con otros servidores Wings para poder obtener una respuesta. Entonces ahora el cliente intenta establecer un contacto con otro servidor Wings que le pueda responder. Si alguno de estos servidores resuelve el nombre NetBIOS, la dirección IP se devuelve al cliente, como lo vemos allí en la gráfica. Una vez que se ha dado la dirección IP al cliente, entonces ya el cliente puede establecer la conexión con el recurso dado. Si ninguno de los servidores Wings resuelve el nombre NetBIOS, entonces el proceso de resolución continúa fuera del Wings y entonces no se puede establecer una comunicación o hacer uso de algún servicio que esté en la red. El cliente, por ejemplo, de nodo H típico intenta una difusión en el caso que fuera en nodo H. Si esta no tiene éxito, entonces el cliente revisa el archivo lmhost. ¿Y qué es el archivo lmhost? El archivo lmhost es el que guarda la configuración de cada una de las terminales de la resolución de nombres Wings. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que puede ser la resolución de nombres.
Entonces tenemos una computadora llamada Computer 1, necesita establecer o obtener del servidor Wings la dirección IP de un servidor que se llama File Server 1. Este servidor tiene recursos de impresión, de almacenamiento de archivos, entre otras cosas. El servidor Wings tiene que proveer a computador 1 o Computer 1 la dirección IP de ese servidor para que pueda comunicarse directamente con él. Entonces, en este caso, el cliente pregunta cuál es la dirección IP del equipo que se llama File Server 1. Esta solicitud de IP se envía por la red hacia el servidor Wings y el servidor Wings busca en su base de datos para ver si se encuentra la dirección IP de ese equipo llamado File Server 1. Si la dirección IP es encontrada en la base de datos, entonces esta dirección IP es enviada por la red hacia computadora 1, que es el cliente. Entonces, una vez que computadora 1 tiene la dirección IP del servidor, se establece la comunicación y computador 1 puede utilizar los servicios registrados en ese servidor. Una vez que se ha logrado la comunicación, computadora 1 reserva en la caché el nombre NetBIOS. ¿Y qué es lo que mantiene aquí? Mantiene que para el equipo llamado File Server 1 tiene asignada una dirección IP que es 192.168.2.20. Ese nombre NetBIOS permanece guardado en la caché de la máquina por algún tiempo. Lógicamente que posteriormente pues de la caché se elimina el nombre NetBIOS y entonces el proceso, si acaso Computer 1 se quisiera comunicar nuevamente con File Server, antes de que termine el tiempo establecido en la caché, pues tendría que realizar el mismo proceso nuevamente. En el caso de que al hacer la solicitud computador 1 de la dirección IP de File Server 1 no se encontrara en ninguna base de datos de servidor Wings, entonces se manda exactamente un mensaje que dice de que la dirección IP no se encuentra en la base de datos y entonces va a ser difícil la comunicación entre los dos equipos, de tal forma que el equipo cliente no va a poder establecer comunicación con el servidor que contiene servicios de impresión, entre otras tareas. Bien, con esto terminamos el video tutorial introductorio sobre el servicio Wings. Pasamos al siguiente video tutorial a analizar la instalación de este servicio y la forma como los equipos realizan resolución de nombres haciendo uso de él.